que ver la manera de que esto sea más alto. Entonces, la demografía es el estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado o según su evolución histórica. Entonces, la transición demográfica, ver cómo se presentan estos cambios, es relevante porque con eso nosotros podemos medir el crecimiento económico de los países y sobre todo determinar políticas públicas para poder ir adaptando a estos cambios demográficos. ¿Ya? Entonces, la transición demográfica va a consistir en cambios en la fecundidad, en la natalidad y en la mortalidad. Lo que les decía el doctor, ¿no? ¿Qué es lo que se va a presentar? O si es importante ver cuántos nacen, ¿no? Ver cuántos hijos van a tener las mujeres y cuánta es la cantidad de las personas que se mueren y a qué edad. Entonces tenemos que tener en cuenta las dinámicas poblacionales, como les decía, la disminución de las tasas de fecundidad y natalidad, el incremento de la esperanza de vida, y tenemos que ver la modernización económica y social. O sea, eso tiene que ver con los cambios, con la migración que hay, ya la independencia de las mujeres y el aumento del envejecimiento poblacional. Esto de la independencia de las mujeres es importante, ¿por qué? Porque antes las mujeres éramos las que cuidábamos, ¿no?, a las personas mayores. Generalmente las que se quedaban solteras tenían un rol muy importante en esto. Entonces eso ya cambió. Sí, pura pastruna. Entonces egoísta. Tenemos las medidas de duración de la vida. No soy feminista. Tenemos la esperanza de vida, que es el tiempo que le queda de vida a un individuo como promedio. Y esta es la medida más empleada para comparar la salud global de las poblaciones, ¿ya? La esperanza de vida al nacer me va a determinar cómo son las condiciones de salubridad de las poblaciones. Y la esperanza de vida a los 65 años me va a determinar la eficacia del sistema de salud. Si yo sobrevivo más, o sea, tengo más esperanza de vida, quiere decir, a partir de los 65 años, quiere decir que mi sistema de salud es más eficiente. Y la esperanza de vida al nacer, o sea, hay cambios, ¿no?, en cuanto a la esterilización, los cuidados que se tienen que tener con el recién nacido, que van a cambiar eso. Tenemos también que ver el rango de vida, esperanza de vida máxima y rango de vida máximo, y hasta ahorita la persona que ha vivido más es una francesa que ha vivido 122 años con 165 días. Pero como conversaba el doctor, eso tiene que ver con múltiples características, ¿no? Pero la esperanza de vida no es realmente lo más importante, o no es lo que nos tiene que determinar nosotros realmente cómo es que está de exitosa nuestra salud pública o el avance económico de la sociedad. Porque ahora lo que nosotros nos tenemos que regir son a los años de vida ajustados por discapacidad, y es más, a la esperanza de vida libre de discapacidad. Entonces, ¿esto por qué es importante? Por lo que les conversaba el doctor sobre la funcionalidad, ¿no? Por ahí alguna decía que solamente quiere vivir hasta los 80 años porque tiene miedo de desfuncionalizarse. Y es cierto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo más importante o qué es lo más digno para una persona, vivir hasta los 100 años, pero vivir postrado en una cama con una sonda para poder comer desde que tengo 70, o vivir hasta los 80 años todavía yendo a dictar clase a la universidad, o, ¿no?, como profesor adjunto, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que ver realmente la funcionalidad en las personas. Entonces, ¿por qué presupone que estos años de vida ajustados por discapacidad van a cuantificar el daño o la pérdida producida por una enfermedad o lesión en la salud de la población?
vamos a evaluar los años de vida potencialmente perdidos por la discapacidad. Y es importante, como les pongo ahí, esto mide la brecha de lo que vive una persona con discapacidad versus una persona de edad avanzada sin discapacidad. Y la esperanza de vida libre de discapacidad es el número de años que se espera que viva un individuo libre de discapacidad, que es a lo que nosotros tenemos que apuntar. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué cosa va a influir en el aumento de la esperanza de vida? ¿Qué cosa creen ustedes que va a influir en el aumento de la esperanza de vida? El haberse cuidado de joven, por ejemplo. Ya, o sea, eso va a impactar en justo lo que está ahí en la diapositiva. Va a disminuir la mortalidad, ¿no? Si ustedes y todos nos cuidamos de jóvenes, vamos a tener menos chance de tener comorbilidades o que esas comorbilidades estén bien controladas, ¿ya? Entonces hay una mortalidad disminuida, hay una mayor esperanza de vida por adelantos en la medicina, mejor calidad de vida, más cobertura en servicios de salud, educación. Y hay una disminución de la mortalidad infantil por mejores servicios de salud materno-infantil y atenciones más adecuadas en los partos y pospartos. O sea, imagínense, antes los bebitos nacían, hacían las maniobras que se trepaban encima de la embarazada, y el bebé podía salir con lesiones, ¿no? Lesiones en diferentes plexos, qué sé yo. Antes la gente se moría por cólera, porque no había un buen tratamiento del agua, ¿no? Porque no había un buen drenaje de todo lo que es las tuberías. Entonces, imagínense, antes la gente se moría por procesos infecciosos, neumonía. En cambio ahora, que se muera una persona por esas cosas es casi que una barbaridad, ¿no? Ahora que le da un infarto, al toque llega a la clínica y lo cateterizan en 2 patadas. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con una disminución de la mortalidad. Y en los bebitos, o sea, hace poco vi en una cosa así de cosas de historia, curiosidades, que antes los biberones, cuando recién empezaron a salir, tenían, no era solamente el chupón, sino tenían como una tripa, ya que estaba en toda la botella y estaba pegado. O sea, no es como la botellita que tenemos todos, que tiene una cañita que tú la sacas y la lavas. No, eso estaba unido a la tetina y eso no se lavaba nunca, no se desinfectaba. Entonces los bebitos chupaban eso y se morían por procesos infecciosos, ¿no? Entonces, miren cosas tan sencillas, elementales, como los que podían comprar ese tipo de biberones. Esterilizar las cosas, tratar el agua, el lavado de manos, ¿no? O sea, ahora la gente se muere menos en el hospital simplemente porque los médicos nos lavamos las manos antes de verlo y después de verlo. Va a haber unas diferencias según el sexo, ¿ya? Los hombres se van a morir más que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres nos protegen los estrógenos hasta determinada edad, ¿ok? La vejez en los países industrializados se asocia con la viudez, familias reducidas a una persona, disminución en el ingreso, mayor riesgo de indigencia y confinamiento en las instituciones. O sea, acá tenemos que ver también que en resumen, Valeria, nosotros somos una sociedad que hemos envejecido rápido. Ya vamos a hablar un poquito de eso. La fecundidad también, eso ha cambiado, ¿no? Entre los años 1950 y 1970, cada mujer tenía en promedio 7 hijos, sobre todo en áreas rurales, había analfabetismo, no había planificación familiar, ¿qué cosa es eso? Pero en el 90 se incluyen programas de educación sexual, uso de anticonceptivos, y a partir del 2000 ya la fecundidad empieza a descender, ¿no? Acá les pongo que la reducción de la fecundidad ha sido en mujeres de 35 años
en un 60% y de mujeres de 45 a 49 años de un 89%. Entonces, pónganse nomás a pensar entre ustedes, ¿no? En conversación, no solo de chicas, ¿quiénes de ustedes van a querer casarse? ¿Quiénes de ustedes van a querer tener hijos? Yo. Una, y las demás. El problema de ellas, no mío. Entonces es importante eso, ¿no? Y como les decía, el avance, el cambio en todo lo que tiene que ver con nosotras las mujeres impacta en todo lo que es la transición demográfica. Entonces, para el año 2020 la tasa de fecundidad era de 2 hijos por mujer. Y la edad más reproductiva son las mujeres de 20 a 24 años, o sea, las que meten la pata. ¿Ya? O sea, ni siquiera es los hijos planificados, sino las que meten la pata. Siempre el área rural es la que va a tener mayor tasa de fecundidad. Pero ¿por qué insinúa que no quisieron casarse? Como les decía, ¿no? Va a haber un aumento en la proporción de los ancianos, como les decía el doctor, va a haber una disminución en la proporción de los jóvenes. Otras sí metieron la pata. Y esto tiene que ver con que reduce la mortalidad, esto tiene que ver con que reduce la fecundidad, y esto es a nivel global. Entonces, obviamente, si nacen menos y si mueren menos, van a haber más adultos mayores, van a haber más viejos, ¿no es cierto? Para el año 2000, las personas de 60 años representaban el 6.8% de la población, pero para el año 2050 son el 28%. Entonces, ni siquiera está multiplicado por 10, sino que es mucho más, ¿ya? Y es importante tener en cuenta, sobre todo para nosotros que somos todavía un país en vías de desarrollo, por ejemplo, Europa, ellos han ido envejeciendo y han ido aprendiendo con el tiempo. O sea, su sistema de salud, su sistema económico ha ido modificándose a medida de que tenían adultos mayores y han ido pasito a paso los adelantos tecnológicos y mejoras en la salud mediante esa población iba envejeciendo, pero a nosotros nos ha llegado los adelantos tecnológicos y las mejoras en la salud sin que tengamos una adecuación en cuanto a la prestación de salud, ¿no? Nuestros servicios no están capacitados para poder atender bien a ese adulto mayor y el sistema de pensiones tampoco. O sea, nosotros hemos envejecido muy rápido y nuestro sistema no está adaptado para eso, y es ahí donde tenemos el problema. En realidad, quienes van a tener mayor problema son ustedes cuando estén viejos, porque hasta vamos a ver más adelante cómo están las pirámides, y las pirámides van a ir cambiando. Antes, como les dijo el doctor, era literal la pirámide, la base de bebitos, al medio la población económicamente activa y la punta los viejitos. ¿Y por qué es importante esto? Porque los del medio mantienen a la punta y a la base. ¿Qué voy a hacer si los del medio disminuyen? ¿Quién va a mantener a la punta que ahora se va a volver base? Que son más caros, porque un adulto mayor es caro. Brindar servicio de salud a un adulto mayor en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, es caro, ¿ya? Y por eso tenemos que tener en cuenta algunas particulares en la población adulto mayor. Como les decía el doctor, la población adulta mayor es muy heterogénea, es muy distinta entre sí. Sí, yo tengo un tío que tiene 94 años y que sigue yendo a dictar clase magistral a la uni. Como veo pacientes que tienen 94 años y que están postrados con una sonda nasogástrica y con una sonda urinaria. Van a tener pacientes de 60 años que acaban de tener un hijo y pacientes de 60 años que están en silla de ruedas amputados o que están en silla de ruedas porque tienen una demencia galopante. Entonces es una población muy diferente. Ustedes son una población homogénea, son muy parecidos entre sí. Los adultos mayores no. Va a haber mayor chance de depender
a partir de los 75 años. Entonces, esto también es importante tener en cuenta, chicos. La vejez no es una enfermedad, es un proceso fisiológico que nos va a pasar a todos. Pero cuando somos ancianos, vamos a tener más chance o somos más vulnerables a ser dependientes, ¿ya? A tener más comorbilidades y por ahí a tener alguna discapacidad, ¿ya? Entonces, ya, más de lo mismo, los ancianos viven más en tanto que decrece la mortalidad. Y miren, la esperanza de vida en la última década, que es desde 85 años, está aumentando. 4.6 años para los hombres y nosotras las mujeres vivimos más. Entonces, a cuidarse más. Lo que comentábamos, América Latina tiene una fase de transición demográfica más acelerada porque las tasas de fecundidad bajan al toque, las tasas de mortalidad bajan al toque, aumenta mucho la esperanza de vida y la migración. O sea, todos estamos viendo ahorita cómo es la migración de las zonas rurales o de repente, ¿no? Los venezolanos dejan a sus adultos mayores en su país y acá los dejan en la sierra, en la selva, ¿y quién se encarga de ellos? ¿No? Y son personas que no han sabido envejecer, ¿ok? Entonces, los gobiernos se ven enfrentados a problemas de financiar el costo de sistemas de pensiones. El gobierno está en un problema porque tenemos un estado o un sistema de salud quebrado. Y si a eso se te viene una sobrecarga, entonces estás peor. Por eso es importante, chicos, que así ustedes no sean geriatras, de repente van a dirigir un hospital, de repente ustedes van a tener una clínica. Entonces es importante que tengan esa visión, porque yo les aseguro que los únicos que no van a ver ancianos de ustedes van a ser los pediatras. Y eso es porque van a ver a su papá, a su mamá, a sus tíos. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, ¿ya? En el Perú actualmente tenemos 32 millones de habitantes, el 24% está entre 0 a 14 años, dependiente, 69% entre 15 y 64 años, población económicamente activa, y 7.73% de 65 años a más, que en teoría sería también dependiente. Por eso se están modificando, hay leyes donde están tratando de modificar la edad de jubilación, ¿ya? Entonces, entre el periodo de 1970 al 2020, la población se incrementó en 19 millones, ¿ya? Y cada vez se va a incrementar más mientras más avanzamos en la edad, porque ya dijimos, mueren menos, ¿no es cierto? La población de individuos menores de 15 años disminuyó de 34% en el 2000 a 24% en el 2020. Y la de población económicamente activa ha aumentado, pero miren, no tanto como lo otro, y de adultos mayores también aumentó. Para cuando ustedes sean población económicamente activa, probablemente yo sea adulto mayor. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que ver de optimizar los servicios de salud, porque si no, vamos a estar fritos. Entonces, nuestra esperanza de vida está aumentando, ya sabemos nuevamente, ¿no? Hay una disminución de la tasa de fecundidad, las mujeres ya no quieren tener hijos, ¿no? Y una disminución de la mortalidad. Entonces, en la esperanza de vida, hasta el año 2000 era 63 años, para el 2020 74 años, y se espera que para el año 2080 la esperanza de vida sea de 86 años. Pero nuevamente nos enfrentamos a un riesgo, a un reto. ¿Son 86 años de dependencia o son 86 años libres de dependencia? ¿Funcionando o no funcionando? La única forma que podemos hacer que las personas funcionen, además de promover la salud, es
tener formas adecuadas, adecuarnos a las necesidades que tienen estas personas, ¿ya? Entonces, miren, Perú ocupa el 7º lugar de los países más poblados, ¿ya? Y se prevé que para el año 2080 se incremente lo que ya habíamos dicho en 8 millones de personas, ¿ya? Las mujeres siempre vamos a hacer más y vamos a vivir más, estamos fritas. Entonces, miren cómo acá y luego se preguntan se ve quiero cómo tener va a hijos. disminuir la cantidad de la población de 0 a 14. La población económicamente activa también disminuye, pero felizmente sigue siendo hasta ahora la mayor cantidad, y la población de adultos mayores aumenta. Lo que les decía, ¿no? Hay algo que se llama bono demográfico, que es que todos esos niños que ya nacieron crecen y están dentro de población económicamente activa. El problema viene con esos que no nacen, no se van a convertir en población económicamente activa. Ahí es donde viene el problema, ¿ya? Para el año 2040 se estima que los adultos mayores van a ser una población mayor en proporción que los menores que los que son de 0 a 14 años. Y eso acuérdense que es importante, porque si bien es cierto, ambos son poblaciones que son económicamente dependientes, pero los mayores usuarios y los que gastan más son los adultos mayores, no de 0 a 14, ¿ya? Para el año 2050, 1 de cada 5 peruanos será una persona adulta mayor, ¿ya? Y habrá 70 personas dependientes por cada 100 personas en la población económicamente activa. O sea, es una relación de 7 a 10. No es poco, chicos. Entonces, por eso hay que tener conciencia. Entonces, miren cómo va cambiando, ¿no? Cómo van cambiando las pirámides poblacionales, ¿ya? Este es del 2020, miren cómo ya no es una base tan amplia, y miren cómo se estima que va a cambiar para el 2080, ¿no? Se amplía, esto no aumenta, esto va a ir aumentando. Estas son pirámides poblacionales de México, ¿no? Miren cómo era en el 2000 y cómo va cambiando. Y todo este cambio de las pirámides tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Se mueren menos, nacen menos. De hecho, hay más factores al respecto, doctora, pero creo que este saldría de la clase si los menciona ahorita. ¿Cómo? De hecho, hay más factores, doctora, pero creo que se saldría de la clase si es que los mencionara ahorita. ¿Cómo qué factores? Verá, en México su mismo estado desde chiquitos les mete cierta idea con respecto a la parte reproductiva, y los padres de familia están peleándose con el estado con relación a ese tipo de ideas. Y cuando le metes ese tipo de ideas a un niño, a una niña, ideas que a mí gracias a Dios no me metieron, y no creo que a algunos de repente ya las tengan, otros no. Bueno, pues esa persona a veces también, dependiendo de cómo es en su hogar, puede querer mantenerse completamente solo de por vida, sea porque de verdad tiene un miedo o una especie de problema para relacionarse con otras personas, porque esas ideas encima no le ayudaron. ¿Te refieres en eso, perdón que te corte, a la ideología de género? Sí. Sí, bueno, sí, tienes razón. Eso es algo que está muy fuerte. Créame, yo me consideraba feminista a los 14 años, hasta que averigué el profundo de ese tipo de cosas. No más, tuve que advertir a mi salón. Sí, es que eso tiene que ver con los cambios en la sociedad. Desde siempre ha habido mujeres que sí tienen vocación a la soltería. Tengo una amiga que ha tenido una familia completamente, que yo envidio, de verdad, su familia es hermosa, pero ella al natural le gusta estar soltera, se siente bien, es soltera, tiene pero una capacidad de ser responsable y ser, o sea, no es de las que se alocan, no, eso es un mito, no todas las solteras son así, pero le gusta porque se siente cómoda, se siente bien. Ahora, ella tiene esa vocación, yo creo que de repente Diosito la está llamando a la vida consagrada, pero bueno, ya depende de ella, ya que sí hay mujeres que al natural sí pueden querer ese tipo de vida,
no es algo inusual, por algo existen las laicas consagradas, de repente son llamadas, pero no quiere decir que vaya a ser en todas las mujeres del mundo. Obviamente. Eso ya es alarmante. Lo que pasa, chicos, es que nosotros nos estamos enfrentando a un cambio, ¿ya? La generación, por ejemplo, de mis papás, era una generación muy conservadora. Yo prefiero esperar hasta el matrimonio, pero es más, se me insinuaron como 2 hombres una vez para intentar encamarme antes de casarme, para que no se hagan de listos con otras muchachas. Yo les saqué los dientes a ambos, ganado se lo tenían por querer pasarse. Claro, lo que pasa es que, como te digo, podré ser linda, pero no me mantuve así por ser muy tierna a veces. Los pensamientos van cambiando y nos vamos modificando. Es que ese tipo de hombres, si no les das así, no aprenden por las buenas. Pero miren, al margen de los hombres y de las mujeres, es una realidad a la cual nos estamos enfrentando, ¿ya? Es una realidad, ya sea porque las mujeres quieren ser más independientes, ya sea porque los hombres quieren ser más independientes, ya sea porque tengo en mente la ideología de género, o sea, son múltiples cosas. Lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es que está pasando. Esté o no esté de acuerdo, está pasando. Y si no tomo una acción, entonces se nos va a venir el mundo encima. ¿Cómo voy a poder atender a mis viejos si no tengo un adecuado sistema de salud? Y si no tengo gente. Optimizo mis recursos, ¿ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en Ecuador o actualmente tenemos que la relación de dependencia de los ancianos con respecto a la población económicamente activa está entre el 11.6% en Ecuador y 13.10% en Perú. Y va a pasar en un estimado a un 53% y 45%. O sea, miren esa relación. Cada uno va a tener o cada 2 de población económicamente activa va a tener que encargarse de una persona que es económicamente dependiente. Y esta es una tablita donde les muestro cómo es que va a atender el envejecimiento, ¿ya? Siempre a partir de los 90 años es una población que no va a crecer tanto, ¿ya? Los que más van a crecer son los de 70, 74 años, y esta tiene una explicación. Una persona es adulta mayor no porque le dé la gana a la sociedad ni a nada, sino que a los 60 años hay un cambio fisiológico, a los 80 hay otro cambio y a los 100 hay otro cambio. Y esos cambios van a venir acompañados de mayor vulnerabilidad a ser dependiente. O sea, sí, definitivamente, si yo tengo 90 años, voy a tener menos chance de recuperación que uno de 70. Eso sí es cierto, pero no es absoluto, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta las enfermedades crónicas que nos van a determinar mayor morbimortalidad: diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya, enfermedades infecciosas, neumonía, influenza, tuberculosis, la malnutrición, ¿no? Esto es acá, nosotros en nuestro país, ¿no? En Perú, que tiene que ver, que son las entidades que tienen que ver más con la morbimortalidad. La falta de acceso a los servicios médicos preventivos, o sea, acá no hay prevención, en Perú no hay prevención. Entonces depende de cada uno de nosotros, desde nuestra consulta o desde lo que podamos hacer, promover estilos de vida saludables. Ustedes deberían tener estilos de vida saludables, ¿ya? El aislamiento social, o sea, la calidad de vida no solamente tiene que ver con la funcionalidad, con la lucidez, tiene estilos de vida saludable, tiene que ver con ejercicio, nutrición y salud mental, ¿ya? Es importante tener en cuenta la salud mental, las enfermedades mentales que tienen una gran prevalencia en el adulto mayor y nos traen pues demasiadas consecuencias. Un paciente que está ansioso, que está deprimido, claramente no va a funcionar igual que uno que está sano
de la parte afectiva, nos va a predisponer a tener demencia. Paciente que tiene demencia va a depender, querramos o no. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿ya? La violencia, el abuso. A veces uno no piensa que puede haber abuso al adulto mayor, y el abuso al adulto mayor no solamente es pegarle, también es abuso sexual, también es abuso psicológico, también es abuso económico. ¿Cuántas personas hay que viven de la pensión del adulto mayor? Y el adulto mayor no se puede comprar su medicina porque le está pagando la universidad al nieto. Entonces, eso, la falta de interés, o sea, como que pecar por omisión, eso también es un abuso al adulto mayor. Entonces, eso hay que tener en cuenta, chicos. Eso hay que tener en cuenta porque eso nace desde cada uno de nosotros. Entonces, esto en realidad lo saqué de un periódico, me pareció lindo, me pareció interesante. Entonces, acá nos pone cuáles son las principales causas de muerte y de discapacidad acá en el Perú, ¿no? Entonces, miren, tenemos como muerte, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar, cirrosis, cáncer de estómago muy prevalente acá, de discapacidad, enfermedad de Alzheimer, cataratas, o sea, el déficit visual, auditivo. Ay, no ve porque eres viejito. No, o sea, ese viejito de 70 años, piensa cuánto va a vivir. No puedes decir, no te voy a operar de catarata porque tiene 74 años. Oye, esa persona todavía trabaja, está lúcido, solamente es hipertenso y bien controlado, opéralo. No por la edad vamos a limitar. Diferentes que me digas, oye, ¿sabes qué? Sí, tiene catarata, pero tiene cirrosis, tiene hipertensión no controlada, tiene diabetes, tiene maculopatía diabética, así le opere la catarata no va a haber. Ah, ya, esa es otra cosa, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. No se limita por la edad, limitas por la funcionalidad, ¿ok? Entonces, miren, la osteoartrosis, las caídas, se cae, ay, porque es viejito. No se cae porque es viejito. Se cae porque tiene un problema en la musculatura, porque tiene polineuropatía diabética, porque tiene Parkinson, qué sé yo. Optimízalo. Para eso te sirve tu curso de geriatría, para saber evaluarlo y poder intervenir. Entonces viene la pregunta, ¿qué es más conveniente? ¿Vivir más o vivir mejor? ¿Qué piensan? Fuerte. Vivir mejor. Vivir mejor, ¿no es cierto? Vivir mejor. Entonces debemos promocionar la salud, quitar los factores de riesgo. O sea, debemos promover el ejercicio, tener un plan contra la obesidad, con el tabaquismo. Miren, se hizo un estudio ya en personas que eran corredoras y se vio que los que corrían disminuía la presencia de una discapacidad, ya sea por trastorno de la marcha, sobre todo, en 8.3 años. O sea, lo que veíamos, ¿no?, de años de vida libres de discapacidad en un grupo de corredores. 8 años. Vivir bien. Entonces, no es poco. O sea, no son migajas lo que te da promover estilos de vida saludable. Hay políticas públicas y para eso nos sirve ver los cambios demográficos, para crear políticas en cuanto no solamente a la salud, sino, como les decía, en los sistemas de pensiones, ¿no? Para crear estrategias. Por ejemplo, ahora hay, no sé si es una ley, creo que sí está por ahí, que es, por ejemplo, yo soy adulta mayor y me han detectado, no sé, cáncer de colon localizado y me tienen que operar, pero no tengo seguro. Hipotecas tu casa, es como una hipoteca, pero no es esa figura. Entonces el banco te da la plata y tú vas pagando, ¿no?, a tu ritmo, a lo que tú puedas, al banco. De repente tenías, qué sé yo, pues no sé, 85 años
vas a vivir de repente 10 años más y sigues pagando esa hipoteca. El banco, ¿cómo se asegura? Quedándose con tu casa, pero ya es un bien que a ti te sirve para poder mantenerte en tu salud. Y si los hijos quieren recuperar la casa, pues los hijos te siguen pagando la deuda, ¿no? Hay otros países donde los adultos mayores pueden enjuiciar a sus hijos por abandono. En Japón, por ejemplo, pasa eso, ¿ya? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, acá hay estrategias de ciudades y comunidades saludables y amigables con las personas mayores. O sea, acá en Lima es cero amigable con las personas adultos mayores, pero sí hay países de Latinoamérica, Chile, Colombia, que ven con todo eso, ¿ya? Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Digamos que sí hay movidas para que el adulto mayor sea atendido como se merece y que se logre tener esto de vivir sin discapacidad, ¿ya? Hay también enfoques en cuanto a la producción. Por ejemplo, ahora acá está habiendo una ley que quiere hacer que aumente el tiempo de jubilación. Antes las mujeres se jubilaban a los 65 y los varones a los 70. Quieren subir a 5 años más. En mi hospital tenemos un doctor de 70 años que ha presentado, ¿no? Que ha presentado eso. No sé qué opinan las propuestas de relación con las viviendas, ¿no? Lo que les decía, adaptación de las viviendas. Es importante que tú puedas adaptar tu vivienda para el adulto mayor, que no tenga alfombras, que tenga barandas, que tenga diferentes pisos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Ver también la atención del adulto mayor en las zonas rurales. Todas esas cosas se tienen que hacer mediante políticas de salud. Bueno, y entonces, en conclusión, ¿qué se necesita para un envejecimiento saludable? Cambiar nuestra forma de ver el envejecimiento de las personas mayores. Los adultos mayores no son enfermos, los adultos mayores no son discapacitados. Al adulto mayor hay que ver que todos vamos a ser adultos mayores, que es parte de la vida, ¿ya? Debemos crear entornos adaptados a las personas mayores. El sistema de salud se adaptó a atender al adulto mayor. Y creación de sistemas de atención en general a largo plazo. Entonces, envejecimiento saludable, lo que dijo por ahí una doctora, ser capaces de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que damos valor. Muchas gracias, chicos. Eso fue corto. ¿Ella es la delegada de geriatría? ¿Qué hora es? Ah, ¿son dos temas? Voy a pasar el baño. ¿Son dos temas o uno? Permiso, por favor. ¿Son dos temas o uno? Otro más. ¿Me escuchan bien? Ok, el tema que les voy a desarrollar el día de hoy es envejecimiento fisiológico y teorías del envejecimiento. Bueno, la agenda... Ay, Dios. La agenda consta de dos temas. El primero es fisiología del envejecimiento y luego teorías del envejecimiento, que va a ser algo rápido, la segunda parte. El objetivo es incorporar nuevos conocimientos sobre el envejecimiento fisiológico para el adecuado manejo del paciente adulto mayor. Bueno, el envejecimiento es una situación biológica que se produce dentro de un proceso dinámico, progresivo, complejo y variado. El envejecimiento va a ser diferente en cada persona, en cada individuo,
Y dentro de cada individuo, cada órgano también va a envejecer de forma distinta. Esto va a deberse a las enfermedades concomitantes que pueda tener el paciente, el ambiente o el entorno en el que se haya desarrollado o crecido, también por el tipo de alimentación, la herencia genética, las características culturales de cada paciente o persona, el ejercicio, actividad física, estilo de vida, enfermedades previas. Todo eso va a interaccionar para que pueda definir cómo es el envejecimiento en cada persona. Todas las células del organismo van a experimentar cambios en el proceso de envejecimiento, van a crecer y van a perder la capacidad de reproducirse y de dividirse. Con respecto a la composición corporal, esta también va a ser afectada durante el envejecimiento. Va a haber una disminución del tejido graso en la periferia con disminución de la grasa subcutánea y aumento en la región abdominal. Lo que ustedes van a ver en muchos adultos mayores es que las extremidades van a ser delgadas, usualmente. No podemos decir, como en medicina, todo es al 100%, pero la mayoría van a tener extremidades delgadas y abalanamiento abdominal. La grasa se va a concentrar más que nada a nivel abdominal, con las consecuencias que ya sabemos. Al aumentar la grasa a nivel abdominal, obviamente va a haber una mayor inflamación de esos órganos y, bueno, todas las consecuencias que vamos a ir viendo durante todas estas clases. Asimismo, va a haber alteración en lo que es la densidad mineral ósea. La densidad en adultos mayores va a ir disminuyendo conforme van envejeciendo. ¿Y eso va a afectar a qué? A la talla. Ustedes deben ver que sus abuelos, sus parientes adultos mayores o la gente que conocen, adulta mayor, ha tenido una talla y conforme van envejeciendo, esa talla va a ir disminuyendo. Inclusive en la consulta, cuando ustedes preguntan cuál es la talla del paciente, les va a decir la talla de qué, de cuando hicieron servicio militar, la talla de cuando tenían 18 años. Y esa talla no es la misma. Conforme la persona va envejeciendo, va a ir disminuyendo en talla. En promedio, se va perdiendo 1 a 2 centímetros cada 10 años a partir de los 40 años. En promedio, se dice que se pierde entre 2.5 a 7.5 centímetros durante el envejecimiento. Otro punto también importante es el peso. El peso, a medida que la persona va envejeciendo, también va presentando alteraciones, igual que la talla. El peso en los adultos mayores, varones, va a ir aumentando hasta aproximadamente los 50 años, luego de lo cual ese peso va a disminuir, a diferencia que en las mujeres, en las cuales el peso va a ir aumentando hasta los 70 y luego de lo cual puede ir disminuyendo. Pero les vuelvo a repetir, esto es lo que más se ve, no necesariamente va a pasarle al 100% de los pacientes, pero es lo que más se ve en este grupo etario. Entonces, con respecto a la composición corporal, ¿qué vamos a tener? Un paciente más bajito, más chaparrito, con brazos delgados, piernas delgadas y vientre abultado, prominente. Luego, los signos vitales también pueden sufrir algún tipo de alteración. Empecemos con, vamos a marcarlos, ya, con la temperatura. La temperatura realmente no cambia por el envejecimiento en sí, pero lo que sí podemos ver es que cuando hay cambios en relación a la pérdida de tejido subcutáneo, puede haber cambios de la temperatura en el paciente y también cuando éste pierde la capacidad de transpirar. Los adultos mayores lamentablemente ya no tienen esa capacidad o va disminuyendo conforme van envejeciendo. Estos adultos mayores también van a percibir con menor intensidad el sobrecalentamiento. Por eso la importancia que cuando han habido hace unas semanas el aumento de temperatura, se les indicaba a los pacientes adultos mayores que se hidraten, aunque no tuvieran sed, porque lamentablemente ya no pueden controlar la temperatura y se van deshidratando. También estos adultos mayores van a tener una menor respuesta a los pirógenos.
muchas veces van a tener procesos infecciosos y no necesariamente van a presentar cuadros febriles. Entonces tienen que tener eso siempre presente. En cuanto a la frecuencia cardíaca, no va a variar cuando el paciente está en reposo. En eso no va a haber alteración. Pero cuando el paciente hace algún tipo de actividad física, ejercicio, la frecuencia va obviamente a aumentar, pero en forma más lenta que si yo la comparo a un adulto joven. Y cuando ese ejercicio termine, también la recuperación de este adulto mayor va a ser más lenta. Con respecto a los vasos sanguíneos, se van a volver menos elásticos y la respuesta va a ser más lenta a los cambios posturales del paciente, por lo que va a haber mayor posibilidad de sufrir problemas de hipotensión ortostática. Y en cuanto a la función pulmonar, va a estar afectada solo en la capacidad de reserva, pero la frecuencia respiratoria no va a tener un cambio en condiciones normales. En cuanto al envejecimiento renal, el envejecimiento se asocia a cambios de estructura y disminución de la función renal. Va a haber disminución del flujo sanguíneo. En un paciente de 20-30 años, el promedio es de 1.200 mililitros por minuto, pero en un paciente de 80 años, el promedio es de 600, baja más o menos un 50%. Ahora, no se puede delimitar con exactitud cuánto es la proporción de caída de la función renal, ya sea por el envejecimiento fisiológico normal o por alguna patología, porque lamentablemente los adultos mayores, muchos de ellos van a tener alguna patología concomitante, ya sea cardiovascular, hipertensión, diabetes. Entonces, estas patologías van a hacer de que sus riñones también, su función disminuya, y no se puede delimitar bien cuánto es el deterioro propio del envejecimiento. El volumen de filtrado glomerular va a disminuir en un promedio de 0,4 a 1,02 mililitros por minuto por cada año después de los 40 años. Y esto es sumamente importante porque muchas veces ustedes van a ver en los pacientes adultos mayores que la creatinina y la urea están dentro de valores normales o inclusive en valores en el límite inferior, normal pero en el límite inferior. Y pensamos que esos riñones están funcionando bien, pero tenemos que tener en cuenta que si es un paciente de 80 años, diabético, hipertenso, sarcopénico, la probabilidad de que esos riñones funcionen adecuadamente, ¿ustedes creen que va a ser alta o baja? ¿Alta o baja? Un paciente de 80 años, sus riñones van a funcionar al igual que un paciente de 20, 30 años. No. Entonces, cuando voy a dar un medicamento a un paciente adulto mayor, un punto importante y que se les va a hacer bastante énfasis durante la práctica es ver la función renal. Yo no puedo dar dosis completas de medicamentos que se van a eliminar por vía renal a pacientes adultos mayores, porque puedo provocarles mayor daño renal del que ya tienen, que es normal por el envejecimiento y que a ese se le ha sumado las patologías que puede tener concomitantes. Con respecto a los electrolitos, también en condiciones normales no va a haber una alteración de los electrolitos en el adulto mayor, pero lamentablemente el adulto mayor es muy sensible a variaciones mínimas de los electrolitos. Por eso ustedes cuando estén en las prácticas, en la emergencia o cuando hagan el internado, van a ver que llega a la emergencia pacientes adultos mayores en silla de ruedas, traídos por algún familiar, en los cuales el familiar les va a decir que desde el día de ayer o hace 4 horas, 3 minutos, 5 segundos, está en esa condición. Que antes de eso, ese paciente caminaba, hablaba y estaba, bueno, era un paciente funcional. Pero desde hace 4 horas, 5 minutos y 8 segundos está deteriorado, está en esa condición. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar los cambios de los electrolitos. Variaciones mínimas para ellos es catastrófico, igual que la hidratación. Pacientes deshidratados
pueden hacer estos cuadros de síndromes confusionales hipoactivos o hiperactivos, lo cual vamos a ir hablando durante este mes. Pero quiero que entiendan que el cambio de electrolitos o de hidratación en un paciente adulto mayor es sumamente importante. Con respecto a la vitamina D, también los niveles plasmáticos de 1,25 de hidroxivitamina D en adulto mayor con clearance en un paciente menor de 60 mililitros por minuto se va a encontrar disminuido, inclusive cuando la 25OH se encuentra normal. Y es difícil no es muy común que la 25OH se encuentre normal. Usualmente esta se encuentra disminuida por valores por debajo de 20 en los adultos mayores. También es algo que tenemos que dosar. Con respecto a la eritropoyetina, la respuesta normal de la eritropoyetina en adultos mayores con anemia va a estar disminuida, lo que va a sugerirnos una menor respuesta renal frente a señales inductoras de la expresión de la eritropoyetina y a la disminución de las células productoras. Con respecto al envejecimiento respiratorio, durante el envejecimiento va a haber disminución del número de alvéolos, así también como disminución de la cantidad de capilares y disminución de la elastina en el tejido pulmonar. Eso va a traer como consecuencia que obviamente la respuesta funcional de los pulmones en el envejecimiento esté disminuida, deteriorada. Va a haber cambios en la arquitectura ósea y muscular del adulto mayor. Se va a poder ver un aumento del diámetro torácico en lo que es el ángulo en la posición antero-posterior. La curvatura dorsal también va a estar disminuida en el plano, en la columna vertebral, y puede verse afectada debido a dos cosas básicamente: a la calidad deteriorada o la desmineralización ósea, y también al depósito de minerales a nivel del cartílago. Esas son las dos cosas que pueden alterar lo que es la curvatura dorsal. El diafragma, igual que los músculos intercostales en el adulto mayor, van a estar debilitados, y los cilios van a estar disminuidos, lo que va a contribuir a que cuando el paciente adulto mayor esté postrado o inmovilizado, como el cilio va a revestir todo el tejido respiratorio y está disminuido, no va a permitir que este tipo de pacientes puedan expulsar las secreciones hacia arriba y hacia afuera. Entonces vamos a ver pacientes postrados o pacientes inmovilizados, o que no caminan, o que están todo el día sentados, muy sedentarios, que van a ser más propensos ¿a qué? A problemas respiratorios, a infecciones respiratorias. Básicamente tengan presente que en el adulto mayor las dos infecciones más prevalentes, ¿cuáles son? La respiratoria y la urinaria. Son las dos que más se presentan. No son las únicas, pero son las más comunes. Entonces, uno de los factores es que hay un problema ya en la funcionabilidad de los pulmones, y va a hacer que estos pacientes sean propensos a infecciones respiratorias. Con respecto al envejecimiento gastrointestinal, va a haber una alteración de lo que es la saliva, la producción de la saliva. Y esto lamentablemente es bastante común en el adulto mayor. También vamos a ver que van a tener ausencia de piezas dentales. A lo largo de los años, ustedes pueden ver adultos mayores, o han visto de diferentes décadas de la vida, de diferentes generaciones. Los más antiguos, la mayoría, por no decir todos, no tenían pieza dental. Todos tenían prótesis. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, ya se sabe que se tienen que preservar en la medida de lo posible las piezas dentales, porque eso va a ser el inicio de una adecuada masticación para que todo el proceso de alimentación sea adecuado. Con respecto a la saliva, les había mencionado que hay una disminución de la producción, y esta disminución de la producción también puede estar muy relacionada
a los tipos de medicamentos. Muchos fármacos que utilizan los adultos mayores pueden provocar que haya alteración en la saliva. También estos fármacos pueden provocar de que haya alteración en las papilas gustativas. Entonces, si tenemos falta de piezas dentales, tenemos disminución de saliva y tenemos alteración del gusto, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Que es algo que también van a ver bastante en el adulto mayor: hiporexia, anorexia. No comen, no van a querer comer, o toda su comida, ¿qué va a ser? Papillada, atraumática, porque no tienen dentadura o comida desabrida porque no tienen papilas gustativas. Entonces, si tengo una comida desabrida, no agradable a la vista, que no tiene sabor, el paciente con mayor razón no va a querer comer. Si el paciente no come, ¿qué va a pasar? Va a haber alteración de los electrolitos, de la hidratación, y van a ir sumándose más patologías. Si el paciente no come, ¿qué va a tener? Sarcopenia, disminución de la masa muscular porque no se está alimentando correctamente. Entonces, lo que quiero que entiendan es que lo que sucede en el adulto mayor no son eventos aislados, todos están concatenados, todos como una pieza de dominó. Si yo empujo una pieza, todas las demás van a caer. Entonces, cuando viene un paciente adulto mayor a la consulta, por un motivo, tengo que desmenuzar ese motivo, desde cuándo, cómo, por qué, porque probablemente el motivo por el que viene está trayendo como consecuencia muchas más cosas que están deteriorando a este paciente. Con respecto al esófago, hay reflujo esofágico, mayor incidencia de hernias hiatales, aumento del número de lesiones gástricas por fármacos. También les he mencionado, los adultos mayores lamentablemente tienden a hacer polifarmacia. Número uno, porque tienen varias patologías, que está justificado que utilicen varios fármacos. Pero muchas veces, ¿por qué? Porque les encanta a muchos adultos mayores tomar lo que toma la hermana, el hermano, la comadre, el que vende en la tienda, sí, el que vende en la botica, en la farmacia o la hierbera. Entonces, si normalmente en la consulta se le indica 2 o 3 medicamentos, ellos les traen a ustedes una lista con 10 medicamentos porque todo lo que pasa por sus manos, ellos lo quieren tomar. Vitaminas para absolutamente todo, suplementos para todo lo que les pueden mencionar, ellos lo hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede provocar muchas patologías a estos adultos mayores, y una de ellas es problemas esofágicos, problemas estomacales, gástricos. Con respecto en el estómago, hay mayor riesgo de enfermedades ulceropépticas, hay un enlentecimiento gástrico, lo que también va a contribuir a la anorexia y a la pérdida de peso. Entonces, no solamente la disminución de la saliva, la alteración de las papilas gustativas, que el paciente sea edéntulo, sino también la disminución del peristaltismo va a hacer que se distienda el abdomen, le provoque una llenura precoz y el paciente no quiera comer. Eso también puede condicionar de que el paciente tenga estreñimiento, que es otra de las causas por las que el paciente viene a consulta. En el intestino, cuando hay alteraciones o cambios en el intestino, esto puede provocar una desnutrición y diarrea por la proliferación bacteriana que produce la malabsorción. Como hay una pérdida de masa ósea debido a la menor absorción de calcio, a consecuencia de una resistencia intestinal frente a la acción de la 1,25-dihidroxivitamina D. Algo que no les había mencionado es que también en el estómago hay una disminución de la producción de ácido clorhídrico de las células parietales. Entonces, eso va a provocar que la absorción de fierro, la absorción de vitamina B12 y la absorción de calcio estén disminuidas en el adulto mayor. Y si a eso le sumamos que el paciente toma su omeprazol todos los días durante 1, 2, 3 años, va a sumar más de que ese pH esté alterado. En el páncreas va a haber mayor intolerancia a la glucosa.
el paciente adulto mayor va a tender a subir sus niveles de glicemia en ayunas y también los niveles de glucosa postprandial. En el hígado va a haber una acumulación de los metabolitos activos de algunos fármacos. De ahí, al igual que en la parte renal, tenemos que cuidar los fármacos que le damos a los adultos mayores cuando estos pueden ser hepatotóxicos. Mayor lesión, como les digo, de los fármacos hepatotóxicos y menor respuesta de los hepatocitos a los factores de crecimiento y por lo tanto un retraso en la regeneración hepática. En cuanto a la vesícula biliar, no hay alteración en la estructura, pero sí hay alteración en cuanto a la producción de bilis. Y bueno, mayor incidencia de colelitiasis propiciada también por el aumento de la hormona colecistocinina. En cuanto al envejecimiento endocrino, la detección o los exámenes hormonales son a veces un poco complicados de obtener. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que no muchos laboratorios lamentablemente cumplen los estándares o tienen las técnicas adecuadas para el dosaje de algunas o de la mayoría de las hormonas. Entonces eso dificulta que cuando nosotros solicitamos algún dosaje hormonal a un paciente, ya sea adulto joven o adulto mayor, como es el caso de la clase, los valores estén alterados, pero no necesariamente porque realmente lo estén en el paciente, sino porque el laboratorio no es el adecuado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Otro punto en lo difícil que es a veces detectar una alteración hormonal en adulto mayor es que el margen entre lo normal y lo anormal a veces es muy estrecho. Variaciones muy pequeñas pueden hacer la diferencia entre una patología o no. Los valores obtenidos en forma aislada van a ser la suma de diferentes variables. La capacidad de respuesta del tejido diana puede tener influencias biológicas, genéticas y ambientales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que muchas veces dosamos una hormona en un paciente adulto mayor y puede ser que sí esté alterada, pero está en relación a algún fármaco que esté tomando el paciente y que esté produciendo esa alteración. O también el ejercicio. Por ejemplo, cuando ustedes indican dosaje de prolactina, hay ciertas condiciones que en el laboratorio le dicen al paciente no debe hacer ejercicio, no debe haber hecho actividad horas previas, porque eso puede hacer de que los valores de la prolactina se alteren. Cuando hay alteración, y otro punto, que una medición aislada de una hormona no da el diagnóstico, es con la clínica o inclusive con varios test que se le solicitan al paciente. Ahora, en el lado izquierdo vemos que se han puesto las diferentes glándulas. Tenemos la primera, que es el hipotálamo, es el primer órgano productor de hormonas y que regulan a muchas de ellas. Cuando hay alteraciones del hipotálamo, vamos a ver que hay alteración de termorregulación y control de la presión arterial en el adulto mayor. En cuanto a la hipófisis, no va a haber mayor modificación de su peso, pero sí va a haber modificación de la estructura. La alteración de la vascularización básicamente y un aumento del contenido de tejido conectivo a medida que el paciente adulto mayor avanza en más edad. También se va a ver en adultos mayores la presencia de microadenomas, los cuales pueden ser productores de prolactina, pero en pequeñas cantidades. Vamos a ver que la hormona paratiroidea va a aumentar debido a que la ingesta de calcio en la dieta del adulto mayor está muchas veces disminuida por diferentes factores, como les había dicho, la parte de la saliva, el paciente que es sedéntulo, alteración de las papilas, el lentecimiento del vaciado gástrico, todo eso va a contribuir a que la dieta se altere y obviamente va a traer como consecuencia que la cantidad de calcio ingerido sea menor y la paratormona aumente.
En cuanto a la tiroides, va a haber áreas de atrofia y de fibrosis. Esto por la disminución de los folículos y del tejido coloidal. Se puede ver en los adultos mayores presencia de pequeños bocios y de pequeños nódulos, que obviamente se tienen que estudiar cuando se presenten. Y la hormona tiroidea puede estar disminuida, lo que puede causar que haya un aumento del tejido adiposo y un enlentecimiento del metabolismo basal. En cuanto a la glándula suprarrenal, va a haber un aumento del tejido fibroso y disminución del cortisol y la aldosterona. El páncreas va a disminuir en peso, va a haber hiperplasia ductal, fibrosis lobar. También va a aumentar los depósitos de lipofucsina y amiloide, sobre todo en la zona perivascular y en los islotes de Langerhans, y el metabolismo de la glucosa también se va a ver alterado. Como les dije, va a haber aumento de los niveles de glucosa en el paciente adulto mayor, tanto en la glucosa en ayunas como en la glucosa postprandial. En la glucosa en ayunas, en promedio son 10 miligramos por decilitro, que aumenta cada 10 años a partir de los 50 años. Y en la glucosa postprandial, 1 a 2 miligramos por mililitro cada 10 años a partir de los 50 años también. En cuanto a los ovarios, va a haber disminución del tamaño, del peso, y obviamente van a ser menos sensibles a las gonadotropinas, lo cual va a condicionar a que la persona, la mujer, ya no pueda reproducirse. También va a haber disminución de la testosterona con la edad en los varones. A eso se le llama la andropausia, pero no es esa disminución hormonal. Si la comparamos con la disminución en las mujeres de las hormonas, de los estrógenos, no es tan aparatosa. Por eso que los hombres pueden seguir reproduciéndose, pueden seguir teniendo hijos hasta edades más avanzadas. Como les mencionó la doctora Guida, que puede haber hombres de 60 años que tienen hijos. Yo tengo un paciente de 73 que tiene una hija de 6 años. Entonces lo tuvo a los 67. Obviamente con una señora muchísimo más joven que él. Con respecto al envejecimiento cardíaco, básicamente se van a producir dos alteraciones, que es el envejecimiento arterial y el envejecimiento cardíaco. Si quieren les doy las diapositivas, no se preocupen, tómenle fotos si quieres, no hay problema, pero igual se las paso. No hay ningún problema, yo les comparto las diapositivas para que estén tranquilos. En cuanto al envejecimiento arterial, va a haber mayor rigidez arterial, sobre todo en las arterias de conducción, que son las arterias que tienen diámetro mayor a 300 micrómetros. Y esta rigidez arterial en este tipo de arterias va a condicionar que el paciente pueda tener hipertensión arterial. Por eso mayor propensión a que los pacientes adultos mayores sean hipertensos. Con la edad, el aumento de las células musculares lisas de la pared arterial y en la túnica media va a ir disminuyendo, principalmente por apoptosis. Se va a producir en el adulto mayor disfunción endotelial, que es otro cambio de los vasos sanguíneos que se va a observar siempre en el envejecimiento. Y está caracterizado esa disfunción endotelial como la disminución de la función vasodilatadora dependiente del endotelio y el desarrollo de procesos inflamatorios. En el envejecimiento también va a haber disminución del óxido nítrico y de productos de factores de vasoconstrictores y aumento de productos de factores vasoconstrictores derivados de la ciclooxigenasa. O sea, todo eso va a contribuir a que tengamos arterias duras, o sea, en un envejecimiento normal. Si a eso ustedes le suman que el paciente está gordito, sedentario, diabético y otras patologías más, obviamente es más complicada la situación. En cuanto al envejecimiento cardíaco, va a haber una menor distensibilidad cardíaca y la respuesta fisiológica del corazón al ejercicio. El paciente adulto mayor
obviamente no va a responder igual que un adulto joven ante la actividad física, va a estar bastante limitado. Va a haber una hipertrofia cardíaca, y esto por la disminución de los cardiomiocitos, y cambios estructurales en los velos valvulares, lo que va a condicionar que pueda tener estenosis o insuficiencia aórtica. En cuanto al envejecimiento cerebral, el cerebro humano disminuye aproximadamente un 5% de la masa cada 10 años a partir de los 40 años. Pero el contenido intracraneal no va a variar, se va a mantener. ¿Por qué? Porque va a aumentar el volumen del líquido cefalorraquídeo. En el adulto mayor, la dopamina va a disminuir sus niveles totales en el sistema nervioso central, pero va a existir neurogénesis, y se dice que el ejercicio aeróbico ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo. La memoria y la atención son las áreas cognitivas más afectadas. Va a haber un enlentecimiento generalizado en este adulto mayor, pero si ustedes ven, el adulto mayor, si está haciendo alguna actividad y por algún motivo ustedes lo distraen, es como que más lento para retomar la segunda actividad. Tiene que dejar la primera para retomar la segunda. No es como nosotras, que podemos hablar por teléfono, conversar con alguien y creo que hasta ir escribiendo. Podemos hacer varias cosas. Los varones pueden hacer una cosa por vez, no todos, pero la mayoría. Pueden haber algunos que sí pueden hacer varias cosas en el mismo tiempo, pero en el envejecimiento esta situación se vuelve más severa, más crítica, porque es más difícil de que puedan hacer una actividad. Si están haciendo una actividad y empiezan otra, es más lento el que puedan concentrarse en la segunda actividad. Con respecto a la memoria a corto plazo, que es la capacidad de retener información por periodo corto de tiempo, realmente el deterioro es mínimo. Pero si yo veo memoria de trabajo, en la cual está asociada la memoria a corto plazo, la atención y la concentración, en el adulto mayor sí puede estar afectado. La memoria a largo plazo, asociada al conocimiento, que es la memoria semántica, puede estar conservada, y la memoria a largo plazo asociado con las experiencias vividas y todo lo que le rodea es la memoria episódica, y sí, eso puede estar disminuido en el adulto mayor. Ay, ¿qué hice? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué aprendí? ¿La lupa? No sé, es la primera vez que veo un asunto así de raro. Escape. Escape, dice. Se escapó. Ahí está. Seguimos con lo que es envejecimiento cerebral. El envejecimiento produce pérdida de células nerviosas en el encéfalo. Un aproximado entre el 10 y 60% de esta pérdida es en el hipocampo, un aproximado de un 55% en la corteza y un 10 a 35% en la punta del lóbulo temporal. Entre los 20 y 90 años se produce disminución del peso del encéfalo, y entre el 5 a 10%, y también hay atrofia cerebral y de los ventrículos cerebrales.
Hay atrofia y muerte neuronal, son las alteraciones de los neurotransmisores en circuitos neuronales y funciones cerebrales controladas por ellos. El flujo sanguíneo cerebral va a disminuir más o menos en un 20%, sobre todo en la región frontal y gris. Va a haber mayor presencia de microaneurismas y el rendimiento intelectual se menciona que se mantiene hasta aproximadamente los 80 años, luego de lo cual puede ir disminuyendo. En cuanto a los sentidos, los dos más afectados, la vista y el oído. La agudeza visual y la amplitud del campo visual en el adulto mayor van a estar alteradas. La conjuntiva va a tener alteración, una metaplasia o una hiperplasia, y va a haber la presencia del arco senil, que es el acúmulo de calcio y de colesterol. El cristalino va a también presentar un agrandamiento y la secreción lacrimal va a estar alterada. Muchas veces vienen a consulta los pacientes adultos mayores porque tienen un lagrimeo constante. ¿Por qué? Porque las lágrimas que producen son de mala calidad y la glándula, en un mecanismo de defensa, de protección o compensatorio, lo que hace es producir mayor cantidad de lágrimas, pero lamentablemente son de baja calidad. Entonces ahí se le tiene que dar el tratamiento adecuado para que eso no siga pasando en el adulto mayor. En cuanto a la audición, hay una degeneración del nervio auditivo que va a producir disminución de la audición, engrosamiento de la membrana del tímpano y aumento del pabellón auditivo. Va a haber también presencia de vellosidad en el oído y también aumento de la producción de cerumen. Es muy importante que cuando se detecte que el paciente tiene alteración tanto de la visión como de la audición, que se le dé el tratamiento correspondiente. ¿Por qué? Porque los sentidos van a hacer que el paciente se comunique, interaccione con el medio ambiente, con el resto de personas. Si un paciente no escucha, ¿qué va a hacer? Va a tender a aislarse, porque cada vez que hable, cada vez que esté en una reunión y los demás hablen, él va a estar, ¿qué? ¿Y qué va a hacer la familia? Se va a sentir incómoda, porque tiene que repetir una y otra vez. Entonces el adulto mayor siente ese fastidio y ¿qué hace? Mejor no hablo, mejor no participo, y si no voy a participar porque no escucho, mejor no voy, mejor me quedo en mi cuarto, me aíslo, me deprimo. Si me deprimo, ¿qué pasa? No como, si no como, me debilito. ¿Se dan cuenta? Una cosa va llevando a otras. Puede sonar un poco exagerado lo que les digo, pero de verdad pasa. Pasa. Quizás ustedes, como son jóvenes, ante un obstáculo ven cómo superarlo. Un adulto mayor muchas veces no. Entonces, cuando en la consulta veamos de que un adulto mayor tiene una alteración, ya sea de la audición o de la visión, hay que darle tratamiento. Muchos adultos mayores que van a la consulta, por ponerles un ejemplo, por síndrome de caída, porque se ha caído varias veces. Pero el problema no necesariamente es una sarcopenia, no necesariamente es una debilidad en los miembros inferiores, sino porque el paciente no ve. Entonces, si no ve, se va a estar cayendo constantemente. Tuve un paciente que se cayó 6 veces. A la 7ª se rompió la cadera, pero las primeras 5 nadie le preguntó por qué se había caído, cuál fue el motivo. Si en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la 5ª caída hubieran detectado cuál era la causa, no se hubiera caído una 6ª vez y no se hubiera fracturado la cadera. Entonces, independiente, como les dijo la doctora Guida, independiente de la especialidad que ustedes piensen hacer a futuro, hay patologías que ustedes tienen que detectar y derivarlo al especialista correspondiente.
En cuanto al envejecimiento del músculo esquelético, eso también es, lo vemos bastante en el adulto mayor. El sistema esquelético va a estar afectado por factores fisiológicos, patológicos y ambientales. Las patologías que tenga el paciente de base, el ambiente en donde se desenvuelva y las respuestas o la funcionabilidad que tenga va a ayudar o a ponerlo como desventaja ante su desenvolvimiento. Es también difícil discernir, diferenciar dónde acaban propiamente lo fisiológico de lo derivado de uno de estos factores. Entonces tenemos que siempre hacer un buen estudio en el paciente, un buen interrogatorio. Va a haber disminución en lo que es la densidad ósea en el adulto mayor. Esta densidad ósea se va a obtener de toda la masa, todo el acúmulo conseguido hasta los 20, 30 años. Y luego, lamentablemente, se va a ir deteriorando a medida que el ritmo de pérdida va aumentando. Entonces, cuando yo tengo un adulto mayor de 80 años con osteoporosis, ya su probabilidad de que recupere es muy baja. Se le puede dar tratamiento para mantenerlo, pero lo ideal que hubiera sido que hasta los 20, 30, 40 años ese paciente hubiera hecho un buen acúmulo de calcio, una buena calcificación de sus huesos. Hay factores que determinan también esta calcificación: genéticos, nutricionales, hormonales, físicos, la actividad física. El paciente que hace ejercicio va a tener mayor densidad mineral ósea. Obviamente, el que hace mayor ejercicio con una buena alimentación. O sea, todo es una suma de estilos de vida saludables. En el adulto mayor hay mayor actividad osteoclástica, mayor destrucción del hueso y menor actividad osteoblástica. La producción está disminuida. En cuanto al hueso trabecular, que es el hueso esponjoso, que es el más activo metabólicamente, va a tener mayor pérdida en el adulto mayor. Y el hueso cortical, que es el hueso duro, tiene un ritmo de pérdida mucho más lento en comparación al trabecular. La articulación va a estar disminuida, la elasticidad, va a haber cambio de color, una superficie más fina y friable, un aumento de fragilidad para los desgarros y disminución de resistencia al sobrepeso. Cuando van a la consulta pacientes con dolores de rodilla, lo primero que le decimos en la consulta, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Un dolor de rodilla? ¿Qué se le dice? ¿Cómo? ¿Ya? Está mal hecha la pregunta. ¿Cómo se le empieza el tratamiento a un paciente con dolor de rodilla? A un paciente gordito que baje de peso. Entonces, es lo primero que le decimos. Ustedes ven que en todo va a estar relacionado, en todo vamos a mencionar lo que es estilos de vida, ejercicio, alimentación. Una de las primeras cosas que le decimos al paciente cuando hay algún problema de rodilla, que es sumamente común, lo que es la consulta de dolor en el adulto mayor, es el 80% de las consultas, si no el 99%. Todos vienen por dolor. Vienen por su hipertensión y un dolor. Vienen por su diabetes y un dolor. Vienen por su osteoporosis y un dolor. Vienen por su depresión y un dolor. Todos vienen por dolor. Y muchas veces el dolor es osteoarticular. Y muchas veces dentro de este grupo son los dolores en rodillas, en articulaciones, sobre todo rodilla y cadera. En cuanto al músculo, hay una disminución de la masa magra. Les he mandado con el doctor Parodi unos artículos
¿ya? Y acá quiero hacer un paréntesis, porque vaya a ser que ustedes revisen otros artículos y vayan a mencionar algo diferente. En cuanto a lo que es la masa muscular, en el adulto mayor está disminuida por muchas causas. Una de ellas menciona mucha literatura por la disminución de la producción de hormona de crecimiento, aunque hay literatura que menciona de que no hay alteración de la hormona de crecimiento en el adulto mayor, pero la que yo les he enviado dice que sí. Les hago la aclaración por si revisan otra literatura y encuentran ahí la contradicción. Entonces, en el adulto mayor va a haber disminución de hormona de crecimiento, lo que va a contribuir, sumándose a otros factores, a lo que es el descenso de la musculatura. En un adulto joven, el 30% del peso corporal es músculo, el 20% tejido adiposo y el 10% hueso. Bueno, esto en un adulto que tiene estilo de vida saludable, ¿no? Yo, mi masa grasa es mayor, mi músculo es menor, o sea, esto es lo ideal, ¿no? En un adulto de 75 años, el 15% del peso corporal es músculo, el 40% es tejido adiposo y el 8% hueso. Esto siempre y cuando en la juventud hayan tenido un porcentaje adecuado. Imagínense si empiezan con un porcentaje ya deteriorado y alterado desde la juventud. Cuando llegue adulto mayor va a ser más deprimente estas proporciones. Esta disminución del músculo, ¿qué va a contribuir? A que presente sarcopenia, dinapenia, y por lo tanto un paciente que no tiene fuerza, que no tiene músculo, ¿en qué va a desencadenar? En postración, en caídas, en dependencia, en mayor costo, que es lo que la doctora Guida les ha mencionado en la clase anterior. Entonces, no como porque no tengo dientes, porque no tengo saliva, porque mis papilas gustativas están alteradas, porque mi enlentecimiento gástrico hace que se distienda mi abdomen, no como. Como no como, bajo de peso. Cuando bajo de peso, no solamente bajo tejido adiposo, también bajo músculo, en un 25, 30, 35% en promedio, a veces hasta más. No como, bajo de peso, me aíslo, no hago ejercicio, estoy en un rincón, en mi cama echado, sigo bajando de peso. Cuando quiero levantarme, ¿qué va a pasar? Voy a estar tan débil que voy a tener mayor propensión a caídas. Entonces, de una cosa va a desencadenar 20 cosas más graves. Eso es lo que van a ver en los adultos mayores en la práctica. Que de una sola cosa ustedes van a encontrar que el paciente tiene 50 cosas más y tienen que darle tratamiento a todo. Si ustedes lo pueden dar, bien, si no lo derivan. Ojo, si encuentro 50 cosas, no quiere decir que le tengo que dar 50 pastillas. Tengo que tratar de dar la menor cantidad de medicamento en la parte farmacológica para cubrir todas las patologías que encuentre. Pero primero tengo que empezar ¿con qué? Con el tratamiento no farmacológico. En cuanto al envejecimiento del sistema inmunitario, el envejecimiento en el ser humano se acompaña de un aumento de la frecuencia de las afecciones, obviamente malignas, y de la disminución de la respuesta a las vacunas. Estas anomalías son consecuencia de la inmunosenescencia que afecta a la inmunidad tanto celular como humoral. Hay aumento del riesgo de infecciones en el adulto mayor, no solamente por la alteración del sistema inmunitario, sino también por otras causas, como por ejemplo la postración, la sarcopenia, una mala nutrición, la hiporexia. Entonces, todo eso va a sumar a que el paciente tenga mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de autoinmunidad, aumento del riesgo de cáncer, considerando la alteración del sistema inmunitario como una de las principales causas o teorías del envejecimiento, ¿no? Y esta es la última, la barrera cutánea, la alteración de la barrera cutánea.
todos o la mayoría de los problemas del envejecimiento en piel van a darse, ¿por qué? Por la radiación ultravioleta. Por eso la necesidad desde niños, o sea, no tengo que llegar a los 60 años para recién recomendarle a un paciente algo. ¿Por qué me gusta la geriatría? Porque aprendí a qué cosa no quiero tener cuando tenga 60 años. Ahorita trato de modificar, hago mi mayor esfuerzo por modificar mi estilo de vida para que cuando llegue a 60 años, a 80, 90, ojalá que llegue bien. No llegar postrada en silla de ruedas, dependiendo de alguien. Es el ideal. Entonces, la geriatría me sirvió a mí para cambiar mi estilo de vida, para saber lo que no quiero cuando sea adulto mayor. Pero lamentablemente, los pacientes que los geriatras vemos son los pacientes que ya vienen con todas las patologías presentes. Entonces, si ustedes son médicos generales, médicos internistas, pediatras, tienen que dar las recomendaciones a todos los pacientes para que cuando lleguen a adultos mayores, lleguen con la mejor calidad de vida posible y lo más funcional posible. Entonces, en la piel, lo que más va a afectar es la radiación ultravioleta. El envejecimiento cutáneo intrínseco se caracteriza por alteración del tejido elástico, engrosamiento fibroso de la dermis, aplanamiento de la unión dermoepidérmica y disminución de los melanocitos. Va a haber un enlentecimiento de la renovación de la epidermis. Esta va a pasar de 20 días a 30 días. Es lo que se llama la piel de seda. Va a haber una disminución de la viscoelasticidad por disminución de ácido hialurónico, tanto en la producción como en sus receptores. Va a haber disminución en la elastina, va a haber una disminución en la función de la barrera de la piel, una disminución en la función inmunitaria de la piel, disminución de la capacidad de cicatrización y disminución de la producción de vitamina D. En cuanto al cabello, las uñas y faneras, en el envejecimiento esto va a ser variable. Va a depender de qué, de la raza, del sexo, de los genes y de las hormonas. Hay, por ejemplo, en las personas de raza negra, su envejecimiento, entre comillas, es mejor que los caucásicos. Los caucásicos, ustedes los han visto, son todos arrugados, unas pasitas. En cambio, las personas de raza negra tienen una mejor piel, un mejor envejecimiento en condiciones normales, ¿no? Igual, cuando el cabello se pone cano, también va a estar en relación a la raza. En cuanto a la sequedad cutánea, la mayoría de adultos mayores van a tener sequedad de piel. Eso va a contribuir a otras patologías. Si tengo sequedad de piel y se lesionan, se rascan o son pacientes postrados que al momento de cogerlo el cuidador para movilizarlo no lo coge adecuadamente, puede lastimarle, puede hacerle heridas y eso va a ser una puerta de ingreso para bacterias, para gérmenes y pueda desarrollar infecciones a la piel. Y esta sequedad cutánea está dada porque hay disminución de las glándulas, de la producción en las glándulas sebáceas, en las glándulas sudoríparas, las glándulas ecrinas y las apocrinas. Entonces es muy importante el cuidado de la piel en el adulto mayor, en todos, pero en el paciente postrado es mucho más. ¿Por qué creen que es mucho más importante el cuidado de la piel en un paciente postrado? Exacto, sí. Puede desarrollar úlceras por presión y obviamente su calidad de vida se va a deteriorar cada vez más. ¿Se puede desarrollar úlceras por qué? Úlceras por presión, heridas. Heridas. En práctica van a ver en los hospitales bastantes pacientes con úlceras por presión. Muchas veces los llevan al hospital a la emergencia
con UPPs. Y cuando hagan síndromes geriátricos, lo más probable es que el docente les va a mostrar fotografías, pero en la práctica lo van a ver. Y la última diapositiva es sobre las teorías del envejecimiento. En el sílabus me indicaron que tenía que centrarme en dos, las teorías biológicas y las teorías psicológicas. Las teorías biológicas están basadas en la explicación del envejecimiento de los órganos y sistemas, y las teorías psicológicas centradas en aspectos de la personalidad y cognitivos. Las teorías biológicas se van a dividir a su vez en dos. En teorías estocásticas y teorías no estocásticas. Las estocásticas son las que ocurren de manera aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo. Y las no estocásticas refieren que todo el envejecimiento está programado, está predeterminado. Las estocásticas es más al ambiente. Dentro de las estocásticas podemos mencionar 4 principales, que son la teoría del error catastrófico, que propone que la acumulación de errores en la síntesis de proteínas ocasiona el daño de la función celular. La teoría del entrecruzamiento postula que la formación de enlaces moleculares entre proteínas o cadenas de ácidos nucleicos aumenta con la edad y supone un aumento de AGEs con la edad. Y la teoría del desgaste menciona que la acumulación del daño en las partes vitales lleva a la muerte celular, tejidos, órganos y finalmente el organismo. Y la teoría de los radicales libres menciona que resulta de los efectos perjudiciales fortuitos causados a tejidos por acciones de radicales libres. En cuanto a la teoría no estocástica, que es el envejecimiento predeterminado, menciona dos. Menciona más, pero solamente he cogido 2 que me parecieron las principales. La teoría del marcapaso, la cual menciona que los sistemas inmunes y neuroendocrinos serían marcadores intrínsecos del envejecimiento. Su involución estaría genéticamente determinada para ocurrir en momentos específicos de la vida. Y la teoría genética menciona que el factor genético es un importante determinante para el proceso del envejecimiento. Como les digo, la no estocástica menciona que ya está todo predeterminado. En cambio, la estocástica es aleatorio, depende del ambiente. En cuanto a las teorías psicológicas de envejecimiento, tenemos la teoría de integridad del ego, que es la adaptación de lo que ha venido siendo hasta estos momentos su vida pasada y actual. La teoría de la desesperación, que el conflicto y la insatisfacción por la manera en que ha vivido puede causar el envejecimiento. La teoría del individualismo de Jung, existe un cambio de enfoque que va desde el mundo externo hacia la experiencia interior y busca respuestas en la introspección y contemplación. Y por último, el desarrollo de tareas y vejez de Peck, que se debe desarrollar la habilidad para redefinirse y alcanzar un significado personal. Esta es la bibliografía que he tomado para la clase. 2 de los artículos que son los más importantes, no, 3, los 3 se los he alcanzado. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Espero les haya gustado la clase.